Ya ha pasado un año desde lo acontecido en la casa de Arken y ese asunto del hotel. Por fortuna para Decidueye había conseguido trabajo como seguridad de un parque acuático relativamente nuevo, Aquafon, un parque lleno de muchísimas atracciones, toboganes, albercas y otras cosas. Decidueye se despertó, se arregló y salió rumbo a su trabajo. Ella tenía el turno de día en el parque y tenía su propia oficina, que se ubicaba en una estación cerca de una alberca de olas. Decidueye disfrutaba de su nuevo trabajo, era más relajado que el hotel y le habían garantizado que nada como lo del Salandit le ocurriría. Decidueye llegó a su estación y comenzó a ver las cámaras de seguridad del parque. El teléfono sonó, era su jefe, quería pedirle que se quedara el turno de esa noche, debido a que a quien le tocaba ese turno no podría llegar. Decidueye aceptó, siempre y cuando se lo compensaran en la paga. Después de eso continuó viendo las cámaras. Algo apareció, Decidueye vio movimientos raros en los baños, debía ir a ver qué pasaba. Ya una vez allá Decidueye no notó a nadie, aún así sentía una presencia, como si alguien la vigilara. Decidueye buscó al bromista, notó algo en reflejo de un espejo en los lavabos, el ente salió corriendo del baño, Decidueye lo siguió, al salir el ente no estaba, Decidueye lo pensó, no podía ser nada paranormal, de seguro solo una broma. Decidueye volvió a su estación a vigilar. Más tarde Decidueye nuevamente se alistó para volver al parque, para iniciar el turno de noche que debía cubrir. En su oficina estaba tranquila vigilando, aunque con sueño. Decidueye decidió dormir un rato, al fin no pasaba nada y nadie lo sabría. Decidueye estaba en una bodega del parque, tenía que buscar baterías, las buscó y lo único que encontró fue una especie de robot arrumbado a la pared. Este tenía la cabeza cuadrada con un sombrero de copa, después este se empezó a retorcer de forma escandalosa, y de los ojos le salía una sustancia color gris que estaba consumiendo al robot, lo estaba deshaciendo. Decidueye despertó, tuvo una pesadilla, pero al voltear ese ente de los baños se le apareció. Decidueye salió corriendo de la estación, se detuvo hasta llegar a una pared del parque, recordó que esa zona estaba prohibida al público, ni siquiera ella sabía qué había detrás, tenía curiosidad, pero de nuevo vio a ese ente y Decidueye salió corriendo. El terapeuta le pidió repetirlo de nuevo, Decidueye le dijo que después volvió a su casa y que aún debe cumplir con ese turno. El terapeuta le pidió dibujar al ente para enseñarle cómo era, Decidueye lo dibujó, era el mismo robot de su sueño, pero con un aspecto más metálico y con cables saliendo de su boca. El terapeuta le dijo que quizás solo era una proyección de su subconsciente por lo que había pasado, Decidueye lo pensó, quizás era verdad. En su turno de día Decidueye preguntó sobre lo que había detrás de la pared, su jefe solo le dijo que tenían guardado algo peligroso para la gente, por eso estaba ahí bien oculto. Decidueye trató de seguir su turno en paz, pero no lo resistía más, debía saber qué había tras la pared de esa zona. A la noche Decidueye revisaba las cámaras, había algo, movimiento en un sector del parque acuático, Decidueye se dirigió para allá, al llegar se extrañó por lo que vio, era una especie de moco color gris de 30 centímetros arrastrándose. Decidueye lo recordó, era ese moco que salía del robot de su sueño, el moco parecía tener prisa por llegar a algún lado, Decidueye con algo de asco lo atrapó en un tazón transparente, debía saber qué era esa cosa y cómo se relacionaba a lo que se le estaba apareciendo. Decidueye le contó lo de su turno al terapeuta, este le pidió una prueba y Decidueye sacó al moco que capturó, el Flygon lo miró raro, el moco aún parecía querer ir a algún lado, el Flygon se dirigió a Decidueye más como un amigo que como su terapeuta y le pidió llevarlo a su trabajo, tenía curiosidad igual por ese moco, Decidueye aceptó, quizás necesitaba ayuda, solo debía pedirle a su jefe que le diera el turno de esa noche. Decidueye habló con su jefe y este accedió a darle el turno, pero antes le pidió acompañarlo a recoger una entrega, les habían enviado a un animatrónico que fue utilizado en una pizzería temática hace años, pero que tras su cierre tuvieron que buscar cómo deshacerse de los robots, y bien, ese era uno de ellos. Decidueye lo reconoció igual, era ese robot de sombrero de copa de su sueño, su jefe le dijo que por la noche lo llevara al almacén con los otros robots que tenía guardados. A la noche Decidueye llevó al robot al almacén como dijo su jefe, ahí tenía a otros 3 animatrónicos, una gata dorada, un conejo y una grulla, todos lucían viejos y dañados. Decidueye dejó el almacén y frente suyo en una de las albercas se veía otro ente igual al primero, pero este era más como una gata, el ente corrió y Decidueye lo siguió hasta la entrada, para su sorpresa ahí estaba el Flygon,
por lo que lo dejó entrar al parque y los dos fueron a la estación de vigilancia para analizar el moco. Mientras el Flaigón lo veía, Decidueye dibujó a ese otro ente y los nombró los Metal Fantasmas con la forma de esos robots del almacén, pero con un aspecto más metálico. El Flaigón notó otra vez que el moco trataba de ir a algún lado. Comentó esto a Decidueye y esta le dijo que si lo dejara ir para ver a dónde iba. El moco saltó de la mesa donde estaba y se arrastró a toda velocidad. Flaigón y Decidueye lo siguieron. El moco llegó hasta el almacén y se metió por el espacio entre la puerta y el piso. Decidueye y Flaigón entraron para ver por qué quería ir ahí el moco, pero dentro el moco ya no estaba. Flaigón sacó una linterna para alumbrar. De pronto notaron que uno de los animatrónicos se levantaba. Tommy, el del sombrero, seguido de la gata, el conejo y la grulla. Los cuatro se movían, no sabían si aterrarse por el hecho de que se movían o de lo dañados que estaban. Decidueye sacó sus flechas, lanzó una a Tony y lo atravesó. El animatrónico se enfureció y se lanzó a quererlos lastimar. Decidueye y Flaigón tuvieron que huir, esos robots los podían lastimar. Decidueye y Flaigón se separaron para tratar de perderlos. Decidueye fue acorralada por Tony y la grulla. Ella trató de dañarlos con sus flechas, pero la grulla de un picotazo la lastimó, así que solo le quedaba correr. Flaigón fue atrapado por el conejo y la gata. Esta con sus garras lo empezó a rasguñar. El Flaigón con su cola le rompió los brazos a la gata. El conejo lo trató de golpear y la gata aún intentaba patearlo. Decidueye llegó a la alberca de olas. Tony y la grulla aún la seguían, la acorralaron en la orilla, así que Decidueye los agarró y se tiró de espaldas al agua junto con ellos. Después de nadar a la orilla y salir del agua, Tony y la grulla ya no funcionaban, pero aún trataban de moverse, por lo que Decidueye, usando sus garras, les aplastó la cabeza. El Flaigón se logró quitar de encima a la gata y el conejo, usó su cola una vez más y derribó al conejo. Después con sus manos le aplastó el cráneo. Después le soltó un golpe a la gata y le zafó la cabeza. Los había derrotado. Decidueye estaba agotada y le dolía su ala, pero al menos se había terminado. No, aún no. Tony y la grulla de pronto empezaron a sacudirse en el piso. Decidueye notó que le salía algo de los ojos y boca, algo color gris. Era el moco y no solo eso, era lo mismo que vio en su sueño. Ese moco se había metido a los robots y los estaba controlando, pero parecía que estaba desbaratando sus endoesqueletos, haciéndolos parte de la plasta color gris. El conejo y la gata también les pasaba esto y el Flaigón los miró asqueado. Cuando el moco terminó, lo único que quedó intacto fueron sus trajes. Se empezaron a arrastrar para juntarse, y una vez juntas las cuatro plastas, formaron un monstruo deforme color gris, que parecía un moco con las partes de los trajes, los ojos, cables y demás cosas que no pudo deshacer. Este monstruo, en vez de atacar al Flaigón o a Decidueye, se lanzó a tratar de atravesar la pared de la zona prohibida del parque. Decidueye y el Flaigón lo siguieron y una vez rompió la pared, entró a esa zona. Decidueye lo pudo ver, estaba lleno de piezas que sobraron de cuando se construyó el parque, pero también estaba un tanque con una grieta y el cadáver de un guardia. Era el guardia del turno nocturno que Decidueye tuvo que cubrir. Al parecer esa cosa salió de ese tubo que el guardia rompió. El monstruo ahí dentro empezó a absorber las piezas metálicas que habían allí para aumentar su tamaño. Después trató de atacar a Flaigón y Decidueye. Los dos corrieron para huir de esa cosa. Decidueye pensó cómo acabar con esa cosa. Le pidió al Flaigón seguirla hacia la zona de toboganes. Subieron una de las torres por las escaleras y el monstruo los siguió igual. Ya una vez hasta arriba, el monstruo no los vio y el Flaigón usó su cola para tirarlo de la torre, haciéndolo caer hasta que impactó con el piso. Decidueye y Flaigón bajaron tan rápido como pudieron solo para ver que esa cosa se estaba escapando por la alcantarilla. Decidueye y Flaigón no tuvieron de otra más que irse de ahí. Al día siguiente estuvieron hablando de esto. Ninguno sabía qué era esa cosa, de dónde vino y por qué estaba ahí. Solo sabían que estaba suelto y que al parecer absorbía metales para aumentar su tamaño, además de poder controlar robots y máquinas metiéndose a sus circuitos. Sea como sea, estaba suelto y debían buscar cómo destruirlo para evitar que hiciera algo. Decidueye tomó su libreta y lo dibujó junto a los animatrónicos metal, además de nombrarlo como Demogorgon.